La familia Foreman, Nancy, una madre soltera junto con sus hijos, George, Gloria, Mary y Roy, están en una situación de pobreza, pero han tenido la oportunidad de mudarse a una casa abandonada en la cual no tienen acceso a la electricidad. Sin embargo, ellos están conformes de tener un techo. Su situación es tan complicada que la madre tiene que dividir una sola hamburguesa para sus 4 hijos durante la cena, pero antes que nada, prefiere darle las gracias a Dios porque tienen la oportunidad de una comida más. Durante la primera noche en su nuevo hogar, Nancy le pide a George que cuando vaya a la escuela por la mañana evite las peleas, ya que él es un joven más alto y fuerte que el promedio, además de que la violencia no es buena. Para mala suerte de George, en la escuela la maestra lo ignora y lo juzga por su aspecto, mientras que los otros niños le hacen burla de su pobreza y se ríen de que no puede desayunar. Esto desata la ira del joven Foreman, quien termina golpeando a un niño para luego huir asustado. Con el paso del tiempo, esta situación no mejoró, y George ahora se dedicaba a robar para sobrevivir, siendo incluso perseguido por la policía luego de caer en una emboscada, pero George se salva al esconderse en las alcantarillas. Más tarde, George descubre una institución en donde la comida y dormir en una cama es gratis. Además puede recibir una educación. Todo esto a cambio de que trabaje para ellos. Así que decide contarle a su madre, quien termina por apoyarlo en su decisión. Al día siguiente, George empaca sus pocas cosas y llega a la institución, en donde le explican las nuevas normas que debe seguir y que compartirá habitación con otros estudiantes. Mientras George empaca sus cosas, encuentra unos zapatos nuevos con una nota de su mamá. Ella ahorró para comprárselos e inspirarlo a ser mejor. Todo esto conmueve a George. Pero con el paso del tiempo, su situación no cambia. Sus nuevos compañeros también se burlan de él y le molestan. Un día a la hora de comer, George nota que los zapatos que su mamá le regaló no están, y cuando se da cuenta de que otro compañero se los robó, lo persigue por todo el lugar, rompiendo una puerta en el transcurso para golpearlo, siendo detenido por Doc, una de las autoridades del centro de educación. Doc lleva a George en su auto para que se vaya del centro, pero George le ruega que le permita quedarse, puesto que ese lugar es su única esperanza de mejorar. Al ver la intención de George, Doc le permite quedarse y lo invita a practicar boxeo, ya que le parece que George sería perfecto para ese deporte. George acepta y las prácticas empiezan en el gimnasio del centro. Doc le enseña lo básico para que George boxee contra uno de sus compañeros, pero cuando pierde, explota en ira y se marcha. Sin embargo, Doc lo convence de que esto le hará bien, así que ahora, día tras día, Doc entrena a George para controlarse a sí mismo y ser un boxeador experto. En medio de todo, George decide llamar a casa y le cuenta a su mamá sobre su nueva afición al deporte. Sin embargo, Nancy le dice que olvide eso, puesto que debe alejarse de las peleas, y antes de que George se defienda, la llamada termina. Tiempo después, vuelve a enfrentarse en el ring con su contrincante inicial, pero esta vez lo derrota con facilidad. George le informa a Doc que quiere participar en competencias de boxeo, pero su entrenador le responde que aún es muy principiante para ello. Primero, deberá ir a torneos, y luego a las Olimpiadas antes de entrar en las competencias. Es así como inician una nueva rutina de entrenamiento, día a día por todo un año, hasta que George lo logra y está apto para participar. En uno de sus combates contra un boxeador ruso, George está dando todo de sí mientras su familia lo apoya observando el encuentro por televisión. Como resultado de todo su esfuerzo, George, contra todo pronóstico, obtiene su primera medalla de oro a los 19 años. George se reúne con sus amigos a celebrar la victoria, pero estos le critican un poco, ya que está haciendo algo por Estados Unidos a pesar de que asesinen a personas de color. Toda esta situación enoja a George, quien vuelve con su madre, y le dice que participará en torneos y en el campeonato, así todos lo respetarán, pero su madre le aconseja que debe evitar hacer daño a los demás, pero George tiene un plan. En el aeropuerto, George conoce a una chica llamada Paula, quien llama su atención por estar leyendo una revista sobre él. Luego de una charla, ella le pide su número de teléfono. Doc por su parte lleva a George con profesionales para entrenarlo, así que le presenta a Sadler y al entrenador Archie Moore, quienes han estado por mucho tiempo entrenando campeones, y ahora es turno de George, así que en los próximos meses continúan con el entrenamiento. George recibe la llamada de Paula para encontrarse con él. Luego de darse cuenta que son el uno para el otro, inician una relación. Los días siguientes, George se prepara para sus siguientes combates. Debe ganar algunos encuentros para poder tener oportunidad de pelear por el título de peso pesado. Lo hace con facilidad, haciéndose famoso en el mundo del boxeo. En medio de todo esto, decide casarse con Paula.
antes del encuentro contra el campeón de peso pesado, Joe Frazier, a quien George admiraba. En el encuentro, todos parecen apoyar a Joe, pero George está enfocado. Hace más de 2 años que espera este momento, así que recuerda cada palabra de sus entrenadores mientras pelea, e incluso recibe un golpe inesperado para luego responder con otro que lo derriba. Todos los presentes no pueden creer lo que ven. George está demostrando su fuerza, y con ese mismo enfoque termina por ganar la pelea contra el favorito, derribándolo y ganando el título de campeón de peso pesado. Doc está orgulloso del hombre en que George se ha convertido. Él siempre supo que George sería un héroe, y como resultado de todos estos logros, la fama nos hace esperar. George contrata a Des, su amigo del centro de educación, como el encargado de sus finanzas y Archie como su manager, mientras sigue con su vida como boxeador. Un día George ve en las noticias que Muhammad Ali está burlándose de él, diciendo que cuando se enfrentaran, lo derrotaría. Ahora George quiere tomarse esta amenaza en serio y enfrentarlo. Con el paso del tiempo, George muda a su familia a una casa más grande, en donde están juntos celebrando su éxito, y su hermana Mary le confiesa que está embarazada, lo que los hace muy felices a todos. Pero empiezan los problemas con Paula, quien está molesta porque sabe que George ha cambiado mucho. No le da mayor importancia a ella o a sus hijas y sabe que George la engaña con muchas fanáticas, algo que él no puede negar. Cuando George tiene su pelea con Mohamed en el Congo, África, todos están apostando por George, ya que su gran fuerza puede ser una ventaja, y la edad de Ali una desventaja. Pero Foreman, debido a su arrogancia, no escucha a sus entrenadores y pelea a su manera. Aunque domina los primeros 6 rounds, termina por cansarse, dando como resultado que Ali domina el resto de la pelea, venciéndolo al final. Paula le pide el divorcio a George, quien termina a su vez despidiendo a Archie y Sadler, porque los culpa de haber perdido la pelea contra Ali. Días después, George sigue enojado, así que decide pelear contra otros 5 boxeadores para probar su fuerza a pesar de que el Doc le dice que no es necesario. En ese mismo lugar, Ali, quien está narrando la pelea, se burla de George. Durante la pelea, George tiene problemas tanto con los boxeadores como con sus entrenadores y pierde. Doc está decepcionado de que George se ha desconcentrado nuevamente. En ese momento, George recibe el mensaje de que su hermana está a punto de dar a luz, así que se apresura al hospital, pero el bebé tiene complicaciones, así que la madre de George le pide que rece a Dios por Mary y su hijo. George, a pesar de que últimamente no es creyente, reza, pidiendo que si alguien debe morir, sea él, no su sobrino. Horas después, Mary y su bebé se han salvado, incluso los médicos están impresionados. Días después, George sigue asistiendo a los encuentros, pero ya no es el mismo. George está desconcentrado y sofocado, así que les piden a todos que no le hablen. Solo está molesto porque ahora pierde los combates. A consecuencia de todo esto, tiene un colapso y se desmaya. Todos creen que no sobrevivirá, pero George despierta y afirma que ha visto lo que Dios puede hacer y lo ha salvado. Así que desde ahora renunciará al boxeo y se dedicará a la iglesia. A pesar de los esfuerzos de los demás que no renuncie, George ha tomado una decisión. Al pasar el tiempo, Muhammad Ali y George se hacen amigos, iniciando desde cero. Por otro lado, George se disculpa con su esposa Paula, admitiendo sus culpas. George se ve muy involucrado en las actividades religiosas, incluso prediciendo la palabra en las calles, y decide reabrir una iglesia para ser pastor. 7 años más tarde, esta actividad religiosa sigue siendo su vida diaria. Sin embargo, un día una mujer de la congregación y su nieto se acercan a él y le piden que le enseñe boxeo al niño, a lo que él dice que es mejor que siga la palabra de Dios. Más tarde, George está pasando tiempo con su ahora esposa Joan y sus hijos, cuando vio una noticia de que el niño que lo fue a buscar estaba siendo acusado de robo, así que George no puede hacer más que arrepentirse por no haberle enseñado otro camino. A causa de esto, George decide cambiar el destino de los jóvenes a su alrededor, así que hace negocios con Des para reabrir un viejo gimnasio, en donde termina invirtiendo casi todo el dinero que le quedaba. Luego se da cuenta de que el lugar no ha sido pagado y Des había invertido mal su dinero, por lo que ahora sus cuentas bancarias están vacías y difícilmente podrán llegar a final de mes. En vista de esta situación, George no tiene más remedio que usar su vieja fama para hacer publicidades y reuniones con fanáticos, pero esto no da suficiente dinero, así que decide volver al boxeo a pesar de que su esposa está en contra. George va a ver a Doc en busca de ayuda, quien está entrenando en el viejo gimnasio, y este le dice que podría ser complicado ya que George ya no está en forma como antes. Pero George no se rinde. El Doc le dice que necesita bajar de peso para competir, y que cuando lo haga, lo busque.
Después de mucha constancia, logra llegar a su meta y finalmente vuelve a entrenar con Doc y con el tiempo participar en una pelea, donde para sorpresa de todos, consigue ganar. La prensa comienza a hablar de él nuevamente y participa en varias peleas. George todavía no se rinde. Finalmente se corona campeón mundial de boxeo en peso pesado por segunda ocasión. Gracias a todo esto, consigue suficiente dinero para pagar el gimnasio y ayudar a su familia, sin renunciar a eso que siempre lo había motivado,